Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, estamos en nuestro segundo tutorial sobre el dispositivo dimmer del fabricante Finder. Este tutorial lo hemos querido alargar en dos tutoriales, de la semana pasada y el de esta semana. Y bueno, Carlos, cuéntanos qué nos vas a mostrar en el tutorial que le has realizado tú sobre este dispositivo. Como ya visteis en el otro tutorial, bueno, se explicó un poco unos conceptos teóricos de iluminación, donde se tenía que tener en cuenta el tipo de iluminación que iba a haber, etcétera. Nos enseñamos en el otro tutorial el prospecto, ¿vale? Pero que el prospecto siempre viene. Incluso como aparece en el tutorial anterior, bueno, pues viene las características que hay que tener en cuenta de dimmer, porque una cosa que me gusta... Perdona, ¿tú te has dado cuenta el pedazo de prospecto que tiene esto? No, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. Yo creo que deberían de meter un USB mejor en vez de meter un de este, que es una barbaridad. Es una sábana. Es una sábana. Si te vas de camping no te hace falta llevarte una de esas. Te llevas un dimmer de Finder y te puedes poner una sábana. Bueno, que dicho esto, que tiene una cosa bastante interesante, que es el tema de una serie de alarmas que lo veréis en este tutorial. Os ha hecho una de ellas, de que dependiendo de si hay un cortocircuito, dependiendo si hay una sobretensión que se produzca, no en el bus, sino en la red, digamos en la parte de alimentación, de control. Incluso si, por ejemplo, nos quedamos sin quitamos la bombilla, como veréis vamos a quitar la bombilla, aparece un mensaje de alarma y nos lo lleva al bus. Es una parte bastante interesante porque podemos recoger esa información por cortocircuito, se llama alarma genérica en el caso de que perdamos, imagino que cortamos el cable o se sale el cable de eso es muy importante para colocar este dispositivo en clientes donde, por ejemplo, lleves el mantenimiento. Correcto. Porque te manda el aviso de alarma de que no tienes conectada la lámpara o se ha fundido cualquier cosa de ese tipo. Lo importante, porque da mucho caché a tu cliente, que seas tú el que te enteres de que no tiene la lámpara antes de que se entere tu cliente. Si tú ya lo estás llamando a él porque te ha enviado un mensaje el dispositivo, pues me gusta mucho eso. Y por último hacemos una pequeña también parte, independientemente de ver toda la parametrización que nos faltaba del tutorial anterior, para finalizar hago una pequeña muestra de todo lo que dimos de teoría la semana pasada, de cuando la regulación es a principio de fase o a final de fase. ¿Qué ocurre cuando yo, en una misma lámpara, cuando el fabricante me especifica que tiene que ser, por ejemplo, a principio de fase, qué ocurre si lo parametrizo como a final de fase? Es decir, vamos a ver con un lusómetro las condiciones lumínicas cómo varían en caso de que nos equivoquemos a la hora de parametrizar, y por qué es tan importante conocer el tipo de iluminación y elegir el parámetro adecuado. Es decir, tú vas a coger una lámpara y lo que te recomienda el fabricante no lo vas a hacer. Vas a hacerlo y luego no lo vas a hacer. Correcto. Y vas a coger un lusómetro y vas a comprobar qué característica de luminosidad da una lámpara, haciendo caso a lo que te dice el fabricante y luego no haciéndole caso. Correcto. Y luego ver si lo ponemos en modo automático para que detecte la carga, que lo hace correctamente. Qué maravilla. Y también es bastante importante. Qué maravilla de aparato que lo sabe hacer solo. Lo que me gusta a mí los aparatos que hacen saber las cosas hacerlas solo. ¿Sabes? Lo que es una maravilla. Una pregunta. No se te habrá ocurrido abrirlo, ¿no? No. Eso, ni tampoco lo habrá liado de las tuyas. No. Bueno, es que hay porque que devolver todo el material en perfecto estado de embalaje. No quiero tener problemas con los italianos, que a los italianos no les gustan las tonterías. Se hacen las condiciones de prueba que se especifican, y si pasa el test, pasa el test. Y si no lo pasa, pues no se hace vídeo. Si no lo pasa, no se puede mostrar. Bueno, pues nada, chicos, espero que os guste este segundo tutorial del dimmer de Finder. Y nada, nos vemos el lunes que viene en nuestro siguiente tuto. ¡Comenzamos! ¡Chao!
Bueno, pues vamos a empezar a ver toda la parametrización de este controlador dimmer de Finder. He quitado de aquí la protección que teníamos antes magnetotérmica para que no estuviera esto sobrecargado, únicamente utilizar lo que realmente no va a interesar. En este caso va a ser el interfaz de 4 canales de Finder, donde tenemos conectado en uno de sus canales el botón que va a controlar el regulador, la fuente de alimentación CANX, el programador USB de Finder y por otro lado lo que es el dimmer conectando la lámpara de LED para que veáis toda la funcionalidad que tiene. En primer lugar lo que vamos a hacer es crear las direcciones de grupo que vamos a utilizar al principio para nuestro dimmer. Como siempre hacemos nosotros aquí, es crear concretamente 5, que son las que voy a mostrar ahora aquí a continuación, ¿vale? Creamos la principal, luego creamos la intermedia, y dentro de la intermedia lo que vamos a crear son las 5 direcciones de grupo que nosotros siempre solemos utilizar para un control básico de un dimmer, ¿vale? Que son, por un lado, el on-off del dimmer, por otro lado, el estado on-off del dimmer, por otro lado, regular dimmer, por otro lado, enviar valor porcentual del dimmer, es decir, vamos a decirle al dimmer que se quede en un valor porcentual determinado, y luego el estado valor porcentual del dimmer, que va a ser el lugar donde se nos va a indicar en qué valor porcentual se encuentra nuestro canal. En este caso, como veis, tenemos aquí las 5 direcciones de grupo creadas y en primer lugar lo que voy a hacer antes de meterme con el regulador es configurar de una forma rápida el interfaz de entradas de Finder, ¿vale? En este caso voy a usar la entrada 1, que es donde lo tengo asociado, y lo que vamos a es a elegir la función dimmer y dejarlo como viene por defecto, ¿vale? Solamente voy a utilizar un botón, es decir, la primera vez que voy a pulsar realizará, digamos, un encendido, la segunda vez que pulse será un apagado y a la hora de regular, que son pulsaciones largas, la primera vez regulará de forma ascendente y la segunda vez regulará de forma descendente, ¿vale? Solamente con un botón, no vamos a utilizar 2 botones, solamente uno. Y a continuación, pues bueno, se nos habrá abierto aquí en este interfaz de entrada, se nos habrá abierto aquí estos objetos de comunicación, donde el on-off lo asociaremos al on-off del dimmer y la regulación al regular del dimmer. De esta manera, pues podremos regular ya lo que es nuestro interfaz. Lo vamos a regular ya. Lo vamos a programar ya. Hacemos una programación completa porque lo tengo totalmente desprogramado. Pulsamos el botón de programación. Como veis, ha encendido el LED de programación. La verdad es que estos dispositivos de Finder se programan muy rápido y eso la verdad que ayuda a la hora de poder terminar de una forma rápida un proyecto, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que ya voy a aprovechar y vamos a programar completamente nuestro dimmer para que hagamos programaciones parciales o de aplicación conforme vayamos haciendo la práctica. Todavía no hemos incluido ninguna dirección de grupo, ningún objeto de comunicación del dimmer en las direcciones de grupo que hemos creado, que es lo que vamos a empezar a parametrizar ahora. Es lo que quiero que vayamos viendo. Vale. Como digo, en primer lugar, como vemos aquí en el regulador, disponemos de una configuración general, que es lo que vamos a ver ahora después a continuación, y por otro lado, configurar de forma independiente cada uno de los canales de este dimmer, ¿vale? Antes de asociar nada del canal 1 y ver sus parámetros, voy a explicar estas dos funciones que son súper rápidas
y muy sencillita. En primer lugar, bueno, pues el habilitar el test lo que nos va a indicar es que podemos utilizar este botón de test para encender y apagar lo que es el dimmer de forma manual, y si marcamos no, lo que va a permitir es que no podamos utilizar esos botones, ¿no? Bloquear el dispositivo para que nadie de forma manual pueda tocar lo que es en sí el dimmer. Desde lo que es el frontal, ¿no? De que es la parte frontal del dimmer. Y por otro lado tenemos el modo centralizado. Voy a abrir aquí ahora sí los objetos de comunicación para que los veamos, ¿vale? Porque se nos va a habilitar el objeto 1516, porque dependiendo de ese modo centralizado, si elegimos el conmutador de 1 bit o el porcentaje de 8 bits. Por defecto viene el conmutador de 1 bit, que es el objeto de comunicación 15, que lo que hace es que ambos canales se comporta con la función que nosotros le mandemos. Si mandamos un 1, se encenderían los dos canales, y si mandamos un 0, se apagarían los canales. Digamos que es un objeto de forma centralizado, lo tendríamos todo agrupado en un objeto de comunicación. Pero también nos permitiría enviar un valor porcentual. En este caso se habilitaría el objeto de comunicación 16, y lo que haría sería a los dos canales ponerlos a un nivel determinado, ¿vale? En el caso de que queramos controlar los dos canales de la misma forma, pues podríamos utilizar este objeto de comunicación, ¿vale? Tanto para enviar un valor porcentual como para mandar un encendido o un apagado. Lo voy a quitar únicamente para, bueno, no llenar todo de datos, de objetos aquí en lo que es el dispositivo, y nos hagamos un lío. Iremos uno a uno, ¿vale? En primer lugar, bueno, lo que vamos a hacer es, tenemos por un lado el canal 1 y canal 2, cada uno de los objetos de comunicación que vamos a necesitar para controlar nuestro controlador dimmer. Por un lado, lo que vamos a hacer es vincular el canal 1, que es donde tenemos conectado nuestra lámpara LED de 5 vatios, y lo que lo vamos a ir asociando a cada una de nuestras direcciones de grupo. El encendido apagado iría al on-off del dimmer. El más claro más oscuro sería el regular del dimmer. El porcentual sería el enviar valor porcentual del dimmer. El estado sería el estado on-off del dimmer, de si está encendido o apagado. Y por último, la potencia porcentual nos va a decir el estado porcentual que se encuentra nuestro dimmer. Luego veremos los otros objetos de comunicación de alarma un poquito más detenidamente, ¿vale? De esta manera, pues bueno, si programamos de forma parcial nuestro dimmer, la verdad que es que, como veis, se programa súper rápido y es bastante sencillo e intuitivo de configurar cuando estamos habituados a este tipo de dispositivos. Y como veis, pues bueno, estaríamos ya preparados para que con pulsaciones cortas realizaríamos apagado y encendido. Ahora mismo está haciendo ciertas acciones que, como la tenemos por defecto, tarda un poco en encender o apagar dependiendo de unos parámetros que ahora veremos de cómo se configuran. Y si hacemos las pulsaciones largas, lo que haríamos sería realizar esas regulaciones que nosotros queremos hacer. Las primeras serán regulaciones cortas, regulación ascendente, y luego será regulación descendente, ¿vale? Por defecto tiene un parámetro, por eso no regula hasta el final del todo, os voy a enseñar, que está puesto un mínimo de un 30%, pero bueno, eso lo veremos ahora después. La siguiente pulsación lo que ha hecho ha sido encender el dimmer, y la siguiente lo que va a hacer es apagarlo. Dicho esto, pues bueno, ya tenemos configurado de una forma básica, sencilla y común, lo que es un botón con un canal de nuestro controlador dimmer, y ahora lo que vamos a ir haciendo es cómo configurar el canal A y todas las posibilidades que tiene este dispositivo. Para ello, en principio, lo que voy a hacer primero es quitar las direcciones de grupo, y a partir de aquí ir explicando cada uno de las funciones que tiene este dispositivo, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar ahora con, vamos a elegir la selección de carga de nuestra salida del dimmer. Esto es lo que hemos explicado con anterioridad en el tutorial, ¿no? Lo que es las transparencias que os he mostrado. Como veis, voy a desplegar aquí
que nos va a salir una serie de parámetros donde podemos elegir una serie de selección de luminaria, ¿vale? Os voy a mostrar de nuevo la tabla que os he enseñado con anterioridad en las transparencias, que sería esta, ¿vale? ¿Qué quiere decir esos parámetros? Bueno, pues en principio, la función que os expliqué antes, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y automático, se refiere a todas estas. El RCLED1 se refiere a la función 1, el RCLED2 se refiere a la función 2, el LED3 a la 3, el LED4 a la 4, el 1, 2 se refiere a 5, 6, que sería lámparas fluorescentes compactas regulables, la L se referiría a la función 7 y el automático a la parte de automático, que es para la selección de carga automática. Como digo, esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de configurar y parametrizar cualquier controlador dimmer que nos podamos encontrar en el mercado. Todo esto, esta información siempre la tenéis o la tiene que facilitar el fabricante, siempre y cuando, pues bueno, sea un fabricante que dé cierta garantía. Hay fabricantes que me he encontrado yo que no facilitan esta información, y la verdad que luego no pueda sacarle el máximo provecho o el máximo partido a lo que es las luminarias. Que ya veréis, que podéis pensar que es una tontería, pero veréis que como no se configure correctamente, la luminaria no va a tener el rendimiento que debe de tener. ¿Vale? Dicho esto, bueno, en nuestro caso, el tipo de LED que vamos a tener es un LED a 230 voltios, con trailing edge, que es lo que especifica el fabricante de la luminaria. En este caso sería la función 3, que es el L3. Y una vez hemos seleccionado esa carga, pues empezaríamos a ver los siguientes parámetros, ¿vale? Estos parámetros serían: el primero de valor al inicio, quiere decir que cuando yo encienda o programe nuestro dimmer, si quiero que aparezca en un valor determinado. Para que lo probemos, pues bueno, lo vamos a dejar, por ejemplo, en un 50%, para que veáis que cuando huerque la programación se va a quedar la lámpara ahora encendida, ¿vale? Luego lo volveremos a modificar para que se quede apagada. El estado en error del bus, lo que voy a hacer es una prueba para que lo veáis, y es que lo voy a dejar apagado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si perdemos tensión en el bus, se rompe la fuente o ocurre cualquier cosa, o tras una manipulación se queda sin alimentación de bus el controlador, pues se va a ejecutar esa función, ¿vale? Se quedaría, digamos, apagado. Luego el valor mínimo de luminosidad, en este caso, el fabricante me permite dejarlo incluso hasta el 1%. Yo lo que voy a hacer, para que ahora lo veamos más detenidamente y veamos esa regulación mucho mejor, lo vamos a dejar al 5%. Y el valor de activación máximo, pues bueno, lo vamos a modificar al 90. Siempre me gusta tocar estos parámetros para que lo vayamos viendo a la hora luego de monitorizar el bus y todas esas cosas. Luego tenemos una serie de variaciones de tiempo. 3 tiempos que son configurables y parametrizables por el usuario. En este caso, estos tiempos le podemos variar las funciones en segundos, desde 1 hasta 12 segundos, y asignárselo a cada una de las funciones que tenemos luego a continuación, que es tiempo de encendido y apagado. Esto es cuando nosotros pulsamos para encender o pulsamos para apagar, el tiempo que va a tardar en ejecutar esa función. Luego tenemos el tiempo de oscuro claro, que es cuando estamos realizando esa regulación. Es el tiempo que se va a alcanzar el máximo a la hora de dejarlo pulsado. Y luego el tiempo de porcentaje es cuando enviamos un valor al bus de que se ponga el dimmer a un determinado valor, el tiempo que va a tardar en alcanzar el valor máximo que tengamos parametrizado. En este caso, pues bueno, sería un 90%. Podemos variar estos valores, por ejemplo, vamos a ponerle 10 segundos, a este le ponemos 5 segundos y este 1 segundo, ¿vale? Porque el encender y apagar entiendo que queremos que sea algo rápido, y la regulación, pues para tener esa escala, sea un poquito más parametrizable. Y por último, bueno, si mandamos un valor, que se vea pues ese efecto de que se tarda algo más, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, parametrizar cada uno de esos parámetros. No quiere decir que el tiempo de variación 1 corresponda al encendido apagado y el variación 2 al oscuro claro. Yo puedo elegir aquí los tiempos como a mí me dé la gana. Yo incluso podría ponerle a todo el tiempo de variación 1, ¿vale? Yo podría ponerle a todo el tiempo de variación 1,
pero en este caso lo vamos a dejar en el tiempo de variación 2, para el tema de la regulación. Y lo que vamos a hacer, vamos a programar, ver lo que ha ocurrido y continuamos con estos factores, ¿vale? Voy a hacer una aplicación para que veamos la diferencia entre parcial y aplicación, que veáis que la verdad que ese programa es súper sorprendente, que se programen estos dispositivos tan rápido. Vale, hecho esto, cuando ha transcurrido el tiempo, como veis, se nos ha quedado en valor de inicio un 50% lo que es la lámpara, que es como lo teníamos parametrizado. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer este cambio, lo voy a poner ahora apagado, ¿vale? Para que cada vez que programemos se quede la lámpara apagada, no quiero que se quede encendida. Quería hacer la muestra para que veáis que la lámpara hacía esa función. Y luego lo que quiero es mostraros el tema del error en caso del bus. En caso de que perdamos el bus, que le voy a quitar la alimentación bus al dimmer, ¿vale? Se le he quitado. Cuando transcurra un tiempo, la lámpara se apaga. Pero porque es como lo hemos parametrizado aquí en estado en error bus, ¿vale? De esa manera, pues bueno, tendríamos la posibilidad de configurarlo como nosotros quisiéramos nuestro dispositivo en caso de que haya una avería, ¿vale? Es bastante interesante y muy útil porque en alguna ocasión tenemos instalaciones, no viviendas, sino a lo mejor otro tipo de instalaciones. Imaginaos que controlamos una serie de oficinas y podemos tener suministro eléctrico, pero se nos va la fuente. Para que no se quede a oscuras, pues se pondría un valor máximo, por ejemplo, un valor de un 80%, para que siempre haya iluminación en la sala hasta que por mantenimiento se pueda solucionar. Una vez le hemos dado bus, vuelve al estado que se encontraba. En este caso, pues bueno, era al 50%. Realizaremos lo que es el encendido y apagado, ¿vale? De lo que es la lámpara, ¿vale? Encenderíamos, tardaría un segundo, más o menos aproximadamente. Y la regulación, como veréis ahora, tardará unos 5 segundos en llegar al máximo, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar. La primera vez he hecho una regulación ascendente, ahora estoy haciendo una regulación descendente, ¿vale? Como veis, lo he dejado ya prácticamente en el 1, ¿vale? La verdad que está bastante interesante esta funcionalidad. Y luego, por último, bueno, mandar un valor al bus que lo haremos luego a posteriori. Bueno, pues lo que nos falta es los últimos parámetros para configurar nuestro regulador dimmer. Para que veáis que en este caso detecta la carga de forma automática también, lo que vamos a hacer es aquí ponerlo en auto, ¿vale? Da igual que lo pusiéramos en un modo u otro, no va a afectar porque la regulación la va a ser igual, no va a haber ningún tipo de problema. Pero lo voy a poner aquí para que veáis que el dispositivo realiza lo que es el tema de la configuración automática, la hace correctamente. Y vamos a aprovechar para hacer estas últimas modificaciones que tenemos aquí. Tenemos por un lado el modo de envío de feedback, que es después tiempo de ajuste, y luego nos da aquí una serie de tiempos, que esto al fin y al cabo es que nos va a enviar cíclicamente el valor porcentual de nuestro dimmer. Como se encuentre, en el momento que se encuentra nuestro dimmer, imaginaos que está al 50%, pues cada cierto tiempo, el que nosotros parametricemos aquí, se estará enviando ese valor continuamente al bus. Podremos estar ya recogiéndolo y utilizarlo para lo que nosotros queramos, ¿vale? En el caso de que se deje después tiempo de ajuste, quiere decir que una vez hemos enviado ese valor o se ha hecho esa regulación, se enviará únicamente una vez ese valor porcentual, ¿vale? Por otro lado tenemos el habilitar Start Stop en claroscuro. ¿Esto qué quiere decir? Bien, podemos elegir o no o sí, y esto su función principal es que cuando nosotros estamos realizando la regulación, en este caso es esta, ¿vale? Yo estoy haciendo la regulación de nuestro dimmer, pues cuando yo estoy haciendo la regulación y suelto, para de hacer esa regulación, ¿vale? En el caso de que elijamos no, cuando nosotros hagamos esa pulsación larga, la regulación se va a hacer continua, se va a hacer constante, no se va a parar en ningún momento. Esa regulación va a continuar. Como digo, la diferencia entre uno u otro,
quiere decir es que si yo estoy haciendo la regulación y suelto el botón, pararía lo que es de hacer esa regulación. En el caso contrario, pues no lo haría. Es decir, yo dejo una pulsación larga y hace esa regulación, la hace continua hasta que alcanza su valor máximo. Luego también dispone de un contador de horas, que en el caso de que le diéramos, aparecería aquí un tiempo de funcionamiento en segundos, aunque pone segundos, es en horas. ¿Esto qué quiere decir? Es que cuando se ha transcurrido una hora, nos va a enviar este objeto de comunicación a nuestra dirección de grupo que asociemos, nos va a enviar un valor que son 3600 segundos, ¿vale? El valor nos lo da en segundos, pero es un contador de horas, claro, 3600 segundos es una hora. De esta manera podemos identificar el tiempo que lleva encendido a lo mejor nuestra lámpara regulable o nuestras lámparas regulables, el canal en sí, ¿vale? Ese valor se almacena. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quito el bus o le quito alimentación al dispositivo, vuelvo a poner bus y le doy alimentación, si yo hago una petición de lectura, seguirá almacenando ese tiempo y seguirá contando, ¿vale? No es un tiempo que únicamente se mantiene contando desde que se enciende, se apaga y luego se reinicia, no. Actualmente, desde que hemos volcado la programación completa a nuestro dispositivo, empieza el contador a cero y hasta que no le hagamos un reset en restablecer el tiempo de funcionamiento, que es el que estáis viendo aquí en pantalla, no se volvería a restablecer, no se volvería a poner a cero, sino que continuamente el tiempo que está esta lámpara encendida se irá almacenando y al bus se irá enviando ese valor transcurrido una hora, ¿vale? A no ser que queramos poner más horas, pues cada 2 horas enviaríamos el valor de 2 horas, ¿vale? Luego tenemos, si queremos, el modo forzado, ¿vale? El modo forzado, lo vamos a ver aquí, modo forzado, lo que va a hacer que nos va a permitir mediante un bit o mediante un valor porcentual, 8 bits, enviar a este objeto de comunicación, enviar un valor determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo mande el primer valor, un 1, se ponga a un determinado porcentaje y cuando mande un 0, se elimine ese forzado, se ponga otro valor determinado, ¿vale? Serían unos valores predefinidos. A diferencia de lo que vimos al principio en configuración general de modo centralizado, que lo hace en los dos canales de forma conjunta, de esta manera solamente lo hace en un canal de forma independiente, ¿vale? Este modo forzado. También podemos enviar un valor porcentual, ¿vale? El porcentual del modo forzado. Incluso podríamos habilitar y deshabilitar ese modo forzado. Y casi ya por último, modo forzado, ¿no? ¿Vale? Lo voy a dejar en no para que no aparezcan tantos objetos de comunicación. Bueno, tenemos dos. Voy a habilitar de las escenas para que veáis que también dispone de temas de escenas hasta 4 grupos de escenas, habilitadas hasta 64, como en todos los dispositivos. Bueno, aquí no me voy a parar porque ya lo hemos visto en otros videotutoriales, tampoco quiero avanzar. Al fin y al cabo solamente tenemos esta interfaz y solamente podríamos enviar la escena con esta interfaz y no tiene sentido. Pero que sepáis que, bueno, que dispone de sus canales de escena. Y por último, una cosa que es bastante interesante es el tema de las alarmas técnicas. Bueno, el tema de las alarmas técnicas es bastante interesante porque dispone de tres alarmas distintas, que son las que estáis viendo aquí. Estas alarmas son bastante interesantes porque en un momento dado nos puede servir para ciertas funcionalidades que pueden ser bastante importantes, sobre todo a la hora de mantenimiento. Estas alarmas son tres alarmas distintas que las podemos configurar con tiempos distintos, donde tenemos una alarma por sobretemperatura. Esta alarma nos va a saltar en el momento que tengamos, por ejemplo, más luminarias conectadas de las que nos permite, digamos, el fabricante, digamos, un aviso de que podemos tener un sobrecalentamiento por exceso de consumo, ¿no? O que tenemos algún tipo de luminaria mal y está produciendo ese sobrecalentamiento en nuestro canal.
Luego tenemos otra alarma que es por cortocircuito, en caso de que se produzca un cortocircuito en ese canal, en ese, digamos, circuito de alumbrado, no va a saltar esa alarma. Y luego tenemos una alarma genérica, que es una alarma genérica es la que vamos a simular ahora, que esta sí la podemos hacer, la podemos simular, que consiste en cuando yo quito, por ejemplo, este circuito de alumbrado, transcurrido un tiempo, cuando no se detecta carga, aparece esa alarma, ¿vale? Estas alarmas, como digo, se pueden configurar los tiempos y disponen de su objeto de comunicación, como podéis observar, en NTS, ¿vale? Los configuraríamos y se enviaría lo que es esa información al bus, ¿no? Para tenerla para tema de mantenimiento. La forma de quitar esta alarma es únicamente incorporando de nuevo lo que es el alumbrado, y una vez hemos incorporado el alumbrado, por seguridad el canal queda bloqueado y lo que tendríamos que hacer es rearmar ese circuito de alumbrado, ¿vale? Para ello yo lo que estoy haciendo es quitando alimentación y volviendo a dar alimentación, y transcurrido un momento veréis cómo el sistema automáticamente vuelve en sí, reiniciando lo que es, ¿veis?, el encendido y apagado de la lámpara, porque ya ha detectado esa carga, ¿vale? En ese caso, bueno, si tuviéramos varias luminarias conectadas, si quitamos una, seguiría detectando carga y no saltaría la alarma. Digamos que la simulación que hemos hecho es que, por ejemplo, imaginaos que se ha cortado un cable o se ha cortado la manguera, ¿no? Sin que se haya podido producir un corto, porque no hay alimentación ni en ese momento se encontraba el circuito apagado, ¿vale? Y bueno, de esta manera, bueno, hemos visto los más característicos en temas de ETS de estas luminarias, y vamos a pasar a hacer una prueba con un luxómetro y esta luminaria para ver qué ocurre cuando no parametrizamos correctamente, en este caso pues una luminaria LED. Vamos a configurar esta luminaria en caso de que sea una regulación a final de fase o a principio de fase, para que veáis que el rendimiento varía, ¿vale? Vamos a hacer esta prueba, voy a preparar el material y lo vemos a continuación de este vídeo. Bueno, como recordáis, teníamos puesto, la última vez que hemos hecho la parametrización, hemos puesto que estuviera en automático lo que es nuestro regulador dimmer, ¿vale? Lo que he hecho es que he puesto la lámpara y un luxómetro para medir lo que es el flujo luminoso de esta luminaria. Lo que vamos a hacer en primer lugar es que le vamos a poner, como recomienda el fabricante de lámparas, en su modo, ¿vale?, el trailing 8, como ya sabéis, y lo que hacemos es que vamos a programar la aplicación, ¿vale? Cuando la lámpara la encendemos al 100%, independientemente en el modo que se encuentre, la lámpara sí se va a quedar encendida, no se va a ver, no se va a apreciar esa diferencia, pero sí lo vamos a apreciar en el modo de la regulación. Para sacarle el máximo rendimiento, ¿vale?, lo que voy a hacer es que vamos a poner la lámpara, por ejemplo, al 50%, como lo tengo aquí. Voy a borrar todos estos datos. Y vamos a ver el flujo luminoso de esta lámpara en el momento que le ponemos ese 50%, ¿vale? Como podéis apreciar, se encuentra entre 720, 715, 720, ¿vale? El valor suyo a la hora de poner la lámpara al 50% en el modo que recomienda el fabricante, ¿vale? En este momento lo que voy a hacer es apagar esta lámpara ahora, la voy a poner al 0%, ¿vale? Y mientras apaga la lámpara, recordad que tiene 10 segundos de retardo de regulación, lo que voy a cambiarle es el modo, ponerlo en el otro modo que no es el que recomienda el fabricante de lámpara, ¿vale? En este caso lo ponemos en el modo 4 y vamos a hacer esa programación de aplicación y simularemos la diferencia entre los 700 y pico que teníamos de nivel con, vamos a borrar aquí, con lo que teníamos, con lo que vamos a tener ahora. Voy a poner de nuevo 50% y vamos a lanzar ese valor. Una vez hemos lanzado ese valor,
el nivel que vamos a obtener, como veis, pues bueno, se va a 600 y algo, 620, pues 700 y pico. Tendríamos unos 100 lux de diferencia entre uno u otro, ¿vale? A efectos a lo mejor de oficinas, pues necesitaríamos aumentar esa potencia a la luminaria si no lo tenemos bien configurado. Y al fin y al cabo, pues bueno, se podría obtener hasta un ahorro, ¿no? En cierta manera podríamos tener un ahorro si no parametrizamos lo que es la lámpara correctamente, ¿vale? De esta manera, pues bueno, ahí veis la diferencia entre los modos de regulación. Y por último, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a poner en automático, ¿vale? Para que veáis que detecta correctamente la carga y va a salir el mismo nivel que teníamos con anterioridad, los 720 aproximadamente, si no recuerdo mal, ¿vale? Vale, vamos a borrar aquí, aceptar, vamos a esperar a que termine de regular. Y ahora que ha terminado, vamos a lanzar ese 50%. En el momento que lanzamos ese 50%, se nos va, ¿veis? A los 715, 720, porque detecta correctamente el tipo de carga que debe estar sometido, ¿vale? Bueno, pues con esto espero que os haya gustado este tutorial, que para el tema de regulación es bastante interesante desde mi punto de vista. Y espero que hayáis aprendido cosas nuevas que os sirvan para vuestro día a día y vuestras prácticas en el mundo KNX. Muy importante siempre, para finalizar, hacer caso a las especificaciones técnicas de iluminación que recomienda el fabricante de potencia máxima admisible, dependiendo del tipo de carga. Y por otro lado, conocer y utilizar luminarias que, bueno, nos permitan esas características técnicas para que se haga una regulación y se haga una parametrización correcta para, como habéis observado, hacer un uso correcto de lo que es sobre todo el tema de iluminación y alumbrado en cualquier tipo de instalación. Bueno, pues dicho esto, espero que os haya gustado este video tutorial y próximamente nos veremos en nuestro próximo vídeo con cosas bastante interesantes, como ya sabéis. Pues nada, chicos, un cordial saludo y como digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Espero que os haya gustado este tuto del regulador de Finder, que es bastante interesante. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.